Ajá. el hecho. Bueno, entonces fíjate, 19 de abril. bueno, entonces el 19 de abril realmente los criollos venezolanos están muy confundidos, no saben dónde está el rey. Hay rumores de que lo tienen secuestrado en un palacio allá en Bayona, en la frontera francesa con España, en los Pirineos. No saben realmente si España se encuentra, bueno, sí lo saben, está ocupada por los franceses, y hay rumores que los ingleses están organizando un ejército para a su vez ayudar y socorrer al rey de España, a invadir el territorio español ocupado por los franceses. Era todo un pandemonium. Sí, sí, sí. Entonces los criollos dicen, no, un momento, nosotros tenemos un recurso que es cuando no se sabe dónde está el rey, precisamente para repeler Cuando ataques extranjeros. ¿Los criollos venezolanos? Sí, los venezolanos, los criollos venezolanos. Sí, sí, sí. Porque los criollos venezolanos son digamos, eran españoles, pero nacidos en América. Era lo que se les conocía como, sí, los criollos, porque los blancos de orilla eran los españoles de las Canarias. Entonces, porque además todo eran tú sabes, un rango, ¿no? Sí, sí, sí. Un rango social. Como los militares. Sí, pero esto, por ejemplo, el Estratos. español peninsular era el más alto. Luego venía el español de orilla, que era el blanco de orilla, que era el de las Islas Canarias. Luego venían los criollos, que aunque españoles, eran españoles nacidos en América. Eso no podían ni siquiera ocupar cargos políticos. Mira lo discriminante que eran las clases sociales, ¿no? Cosa que además motivó mucho a los criollos en un punto de decir, ya basta. Hasta la vista. Ya basta hasta la vista, ¿no? Retaliaciones Mira, también políticas y económicas. No lo había visto desde ese punto de vista. Sí, no, es así. De verdad, pero muy bien. Porque realmente cuando cambian las cosas, cambiaron para que nada cambiara, para que el statu quo se mantuviese. Y siempre era el poder de los criollos. Ahí lo que se cambió Tengo fue... una pregunta para ti, pero no te quiero interrumpir. Ajá, Sí. pero entonces, bueno, el 19 de abril realmente lo que le dicen es al capitán general, que era la máxima autoridad designada de España, que era Vicente Empara. Ellos en principio cuestionan realmente la autoridad de este nuevo capitán general, que tenía muy poco de haber sido nombrado, tan solo 2 años. Y ellos creen que básicamente es una persona impuesta por los franceses y no por los españoles. Empiezan a desconfiar de él y a conspirar contra él. Y todo se organizó. ¿Lo pusieron en Venezuela como para...? No. O sea, él viene de España, pero de una España ocupada. Recuerda que no se sabía con claridad qué estaba ocurriendo en España. Exacto. Solo que desde 1808 no había internet. No había rey. No había teléfono. Exactamente. Entonces, las noticias llegaban 3 meses. Mira, entonces los criollos, los blancos criollos, empiezan a conspirar y decir, mira, este es nuestro momento. Nadie sabe lo que está ocurriendo en España, todo es muy confuso. Lo único que sabemos es que el rey no aparece por ningún lado. Además es un rey que ellos no respetan, no quieren, pero tienen que calársela, ¿no? El rey Fernando VII, que venía... era una persona muy inmoral, pero más inmoral había sido su papá. Ya venían de una dinastía muy inmoral los Borbones. Los Borbones de aquel entonces. Los Borbones de aquel entonces eran reconocidos por el mismo pueblo español como una dinastía muy inmoral en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, los criollos de acá también resentían mucho y estaban un poco picados porque no les dejaban ocupar cargos importantes dentro de la estructura política. Tenían el poder económico, pero no el político, y eso los tenía ellos muy incómodos. Los tenía, obviamente, muy incómodos. Pasaba porque como no habían nacido en la monarquía Exactamente, española, porque no habían sido peninsulares, no lo permitieron, porque no habían nacido en la península. Entonces ya el solo hecho de no haber nacido en la península los excluía de los cargos políticos importantes. Entonces ellos dicen, este es nuestro momento, pero ¿qué hacemos? Nos rebelamos contra... Pero estaban en el país donde ellos habían nacido. Claro, en Venezuela, era colonia española. Pero si tú nacías en Venezuela, tu nacionalidad, tu gentilicio era español, pero español de América, español americano. Entonces ellos dicen, bueno, mira, los jóvenes criollos, los más revolucionarios, los más rebeldes, ya tenían el ejemplo de la revolución. Hay unos cuantos en esta época. Bueno, continúa. Le hemos agarrado mucho miedo a la palabra revolución, ¿no? Sí. Y además con justa razón, No, pero bueno, decir en aquel entonces, ellos venían un poco inspirados por la Revolución Norteamericana y también muy inspirados luego por la Revolución Francesa, naturalmente, inspirados de todos esos ideales, de esos movimientos que habían sido contundentes en Europa, y ellos deciden, es el momento, pero tenemos que hacerlo a medias tintas, es decir... para adelante y para atrás. No nos vamos a declarar en rebeldía al rey, sino a la supuesta autoridad que está gobernando en España.
impuesta a los franceses. Exacto, sí, el golpe de Estado. El golpe de Estado. Desconocemos el golpe de Estado. Entonces nosotros nos vamos a declarar. ¿Te parece algo? Toda coincidencia, toda parecido es mera coincidencia. Con esto es pura Entonces coincidencia. ellos vienen y dicen, mira chicos, este es nuestro momento. Entonces los jóvenes se reúnen, empiezan a conspirar, entre ellos el joven Simón Bolívar, su hermano Vicente, la alcurnia caraqueña, dicen, bueno, y empiezan a fraguar un golpe, claro, un golpe de Estado al propio Vicente Empara, pero ellos le iban a decir, un momentico, Museo, nosotros no es que nos estamos rebelando contra la corona, ojo, nos estamos rebelando contra una situación que desconocemos, y ante esta situación que desconocemos nosotros vamos a formar una junta de gobierno, pero en defensa de los derechos e intereses de Fernando VII. Si Fernando VII vuelve al poder, nosotros entonces le decimos, señor, aquí estamos, le estábamos cuidando el puesto, no ha pasado nada. Nosotros no estábamos de acuerdo con esta revolución. Nosotros, cuidado, nosotros somos amigos, ok, somos los mismos y no ha pasado nada. Obviamente la historia cuenta que eso no ocurrió. No ocurrió porque entonces fíjate lo que ocurre. De ese 19 de abril de 1810 empieza un largo... Hoy, un día como hoy, correcto. O sea, hace 212 años. Es que yo le pedí a mi hijo que pusiera Julio, la foto de Julio. Ahí está. Eso es frente a la Catedral de Caracas. Wow. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos vienen y dicen, bueno, ya saben cómo es la movida, ¿no? Nosotros cualquier cosa estamos defendiendo los derechos del rey. Vamos a desconocer a este señor que realmente está bastante cuestionado de dónde viene su autoridad y aprovecha. Entonces, los más viejos, los más conservadores, le dicen a los más jóvenes, bueno, yo vamos a echarle pierna, pero es así, es defendiendo los derechos de Fernando VII, no sea que este tipo regrese y regrese bravo nos lincha a todos. Y nos lincha a todos, correcto, ¿no? Y nos acusen de traición y todo esto. Entonces, los jóvenes le dicen, no, claro, ¿será chico, eso que pasó el 11 de abril, chico? Todo parecido, es mera coincidencia. Entonces... ¿Me tiene? Entonces... Mira, si yo fuera... peliculero. Ajá. Bueno, película que tengo al frente. Yo he hecho documentales de esto, te los voy a pasar. No. Yo he hecho documentales de esto. Y me encantaría pasar. Se llama Vientos de Libertad. Exacto. Se llama Vientos de Libertad. Wow. Sí, perdón, pero en mi primer documental se llama Caminos de Independencia y luego Vientos de Libertad. Entonces, wow. ¿Qué ocurre? Fíjate tú, ellos fraguan el golpe, le dan el 19 de abril el golpe a Vicente Empara, que ellos convocan, eso no fue que ocurrió de casualidad, ellos convocan una reunión en el ayuntamiento, ¿no? Digamos la alcaldía, por decírtelo de alguna manera, ¿no? La máxima autoridad caraqueña. Entonces, Vicente Empara, ellos nombran este consejo especial, esta reunión especial extraordinaria, y el último en enterarse... ¿Dónde estaban todos los... Sí, el ayuntamiento, que eran, digamos, las máximas, eran los concejales, por decirte algo, ¿no? Entonces vienen y convocan que se reúnen todos los concejales, pero no invitan al alcalde. Imagínate eso. Entonces el alcalde se entera, se aparece y dice, bueno, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿No Chicos, llamaron a quién? ¿A Bolívar? No. Es más, Bolívar no estaba ahí porque Bolívar estaba preso en ese momento. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque Vicente Empara, tú sabes, ¿no? La inteligencia de aquel momento ya le habían tirado el pitazo de que, mira, se está fraguando algo y es para el 19 de abril, aprovechando que es Jueves Santo. Entonces, sí, era un jueves santo. Entonces viene y entonces los mecanismos y los aparatos de inteligencia empiezan a desarticular a todos los líderes de la movida. Y uno de esos líderes era Simón Bolívar. Entonces, claro, no lo podían meter preso porque ese hombre era un mantuano, era uno de los millonarios. ¿Cómo meter preso a Mark Zuckerberg o tú sabes, a Elon Musk? Entonces, coño, no lo podían meter preso. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos los confinan. Bolívar tenía mucha plata. Era de las familias más acaudaladas de Caracas. Pero su fortuna era como decir la de Elon Musk. Pero la adquieren basado en... Bueno, en la caña de azúcar era su principal negocio. Yo sé que hay muchas tierras de Bolívar, es más... él no murió pobre, eso es una mentira. No. A él le quitaron toda su vaina. Bolívar era un hombre rico, pero con buenas intenciones. Mira, y los que cambian el mundo son los hombres ricos con buenas ideas, con buenas intenciones. Pero siempre Correcto. Viene un vivo, siempre viene del bobo, sí. Para acabar con el... Bueno, entonces fíjate que Bolívar, cuando este señor Vicente Empara, el capitán general de Venezuela, se entera que se está fraguando y gestando un movimiento en su contra, el tipo dice, bueno, ¿cómo hago yo? Pues no me puedo tirar a toda la oligarquía caraqueña en mi contra. Él empieza a confinar, digamos, a los elementos más peligrosos y subversivos. Wow. Y los confina en sus distintas, por ejemplo, a Bolívar lo confinan en su hacienda.
a Bolívar y a su hermano, Sí, y ponen allí custodias que no podían ¿Por salir. qué muere Bolívar en Colombia? Bueno, porque la verdad, y la conoce Tuvo todo que huir. historiador que tenga dos dedos de frente, Bolívar ya estaba harto, cansado, decepcionado, deprimido. fue de Venezuela. Y él se iba de Santa Marta. ¿Por qué de Bogotá a Santa Marta? ¿Y Santa Marta por qué? Bueno, porque de ahí iba a abordar un barco que lo iba a llevar a Inglaterra. O sea, estaba previsto que Bolívar Pero muere en Santa iba Marta. a exiliarse en Inglaterra, como muchos otros héroes latinoamericanos, como San Martín, que murió en ¿Quién se en fue para Inglaterra. España después del...? No, él no se iba para España. No, Fíjate espérate, que- pero... ¿Ah? pero Ok. ¿por qué emigran? Bueno, porque quieren irse a un territorio que se sientan protegidos, ¿no? Entonces Bolívar... Porque las leyes lo protegen. Porque las leyes... Fíjate una cosa muy curiosa, Bolívar... Como Marcos Pérez Jiménez que se fue para España. y muchos otros. Y unos Pero cuantos. fíjate una cosa muy curiosa, que Bolívar muere acogido a la caridad de un ciudadano español, Wow. que era Joaquín de Mier, el dueño de la quinta San Pedro Alejandrino. ¿Cómo no? Entonces él murió acogido a la caridad de un ciudadano a quien él hizo la guerra. Entonces, pero cuando él muere en Santa Marta, en Colombia, él realmente, ¿por qué dicen que muere con una camisita prestada? Bueno, porque todo... no su- lavaron ese No. día, no sé. Pero el No, tipo era millonario. todo su equipaje había sido ya embarcado y el barco había ya partido a Inglaterra. Él escribe una carta para esos días de diciembre, que está muy deprimido, a Juan José Flores, un venezolano que estaba gobernando en Ecuador, y le dice, he arado en el aire y he sembrado en el mar. De toda revolución no se puede sacar nada bueno, le dice unas palabras muy dolorosas. Recuerdo esa Sí, historia. sí, ese Tú sabes fragmento que de la llegué, carta. Yo llegué de Venezuela a la edad de 13 años aquí. Y tiene- el último escrito que yo hice a mi sexto grado era del mariscal de Ayacucho, Claro, Antonio José de Sucre, sí. Gran Era el mejor de amigo, era el Ecuador. sucesor natural Y de porque Bolívar. Estás hablando de Ecuador y Lo que oigo pasa es que, mariscal. fíjate, él era el sucesor natural de Bolívar Imagínate. y precisamente por eso lo asesinan, porque necesitaban, la conspiración era muy grande, necesitaban que Bolívar no pudiera dejar un sucesor y por eso lo asesinan. Pero fíjate que cuando Wow. Bolívar escribe esas palabras muy dolorosas que son reflejos de ya su amargura, su depresión, él le dice... Venezuela, perdón, no era Venezuela, era Colombia, está destinada inevitablemente a caer de caudillo en caudillo y al final la van a dejar tan destrozada que ni España se va a dignar a reconquistarnos. Qué Wow. palabras tan duras. O sea, ¿tú sabes lo que hay que Señores, sentir en ese momento? Es marrón, es pastoso, huele mal. ¿Cuál es la verdadera historia, ok, Del 19. que tú compararías de esos de 1810 a unos tiempos como los que vivimos hoy en día? La historia es cíclica. Es cíclica. La historia se repite La corbata finita constantemente. vuelve. Eso es en todo caso la moda, pero la historia... La historia es igualita. Siempre es idéntica. Siempre la historia va, porque siempre está hecha por seres humanos y los seres humanos siempre van a tener esos sentimientos, tú sabes, a veces algunos muy, muy grandes, pero otros muy bajos. Entonces siempre van a ser intrigas, envidias, divisiones, conspiraciones. Como buen historiador, Mm, esa historia que hablas de 1810 mm. y de la manera que la relatas con tu pasión y de verdad te felicito Gracias, por tu Juan Carlos. conocimiento y cuando hablamos aquella vez que te dije te quiero invitar a mi programa el 19 Sí, de abril sí. para que explique. Yo me ubico 200 y pico años, 200 y pico años después, dos centenarios después, y digo, wow, qué diferencia aquellos hombres de aquella época que nos gobernaban, o gobernaban ese mundo, a los gobernantes de hoy en día, el caudillo, la corrupción. ¿Había algo el caudillo. conoces? Bueno, el caudillo es el caudillismo, es el fantasma de América Latina. Por eso esos personajes que siempre son populares, Sí. esos personajes que Esa se fama. muestran como salvadores, es decir, solo yo y nadie más que yo puede salvarlos a ustedes de la Sin catástrofe. acción. Y sin acción, bueno, con palabras, ¿no? Entonces, Palabras. bueno, a veces sí también con mucha acción porque levantan en armas y se rebelan y todas estas cosas. Pero ¿qué ocurre? El creer que una persona es el Mesías, ese caudillo que se cree dueño, amo, y sí, y eso, del destino de los demás, y que en sus manos está salvar o no a un país, eso es terrible, porque cuando toda una persona
confía en un solo hombre y no entienden que no está digamos, en uno, sino en el colectivo, no en lo individual, sino el colectivo. Si ellos no logran entender eso, hermano, van a estar condenados, como dijo Bolívar, caudillo en caudillo. Ahora, tú sabes que una de las cosas, igual que a José Martí en Cuba, Simón Bolívar en Venezuela, habían estos pasajes que acá ratico en la historia o en los libros decían: huye de aquel país donde solo uno, un tirano, claro, tiene todos los poderes. Pero te voy a explicar algo, Juan, porque hay que hablar las cosas claras. Claro. La historia de la humanidad, con tan solo, digamos, una interrupción de 400 años, para menos, 300 años. El primer país en democracia, en aplicar la democracia, realmente no fueron ni siquiera los griegos, fueron los americanos, los estadounidenses. Esa es la verdad. Por eso yo admiro tanto a este país. Pero realmente la historia de la humanidad es vivir bajo la sombra de uno. Imagínate. Antes eran reyes, emperadores, ahora dictadores, tiranos. Y ahora dictadores. Y ahora dictadores. Pero esa ha sido la historia de la humanidad. Siempre someterse bajo la autoridad de uno solo. Que quiere el protagonismo. Exactamente. Pero entonces fíjate, está en nuestro ADN. Cuando alguien se siente tentado a estar bajo la autoridad de uno solo, porque tú entiendes que ese solo te va a resolver tu vida, esa figura paternalista, es mi papá, yo no tengo que hacer nada porque él me lo va a resolver todo, es casi que está en nuestro ADN. Esta figura de un presidente con un congreso y que se somete a la voluntad del pueblo, eso lo inventaron los americanos. De verdad. Bueno, la democracia es un invento griego, pero espérate, pero ni siquiera los propios griegos. Pero la democracia de los Estados Unidos es una de las democracias, quote unquote, que se respeta. Porque es la primera. Son los primeros realmente en combinar democracia y república. Por eso hay una eterna discusión. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Una democracia o una república? Es una república. Es una república. Pero es una república con democracia. Si todos después del ejemplo de Estados Unidos son una república. Pero el primero en realmente, ¿quiénes inventan la república? Los romanos. La república es un invento de los romanos, que es compartir el poder entre una sola persona, pero a su vez otro cuerpo colegiado que era el Senado. Eso quiere decir que el quítate tú para ponerme yo es antiquísimo. No es ahorita. Esta vaina viene desde el antaño. Mira. De siempre, ya va, esa ha sido la historia de todos los reyes, de toda la monarquía, vivir bajo la espada de Damocles sobre ellos. Lo que yo he disfrutado este programa. Más yo. Y yo espero, de verdad, como siempre digo, que mis oyentes, los teleoyentes que nos han escuchado y los que van a escuchar este programa posteriores, entiendan que esto es un problema de mente. Es una cosa que viene cultural, en el ADN cultural y correcto, tal. Correcto. Y uno es el único que lo puede cambiar. Si tú no estás de acuerdo con una cosa. Por eso es que existen los políticos que de verdad quieren romper ese establecimiento. Ese establishment. Y no ese establishment o ese cogollismo, que mi mujer, mi esposa me dice, no digas más cogollo. Que bueno, pero es una palabra española. Dame una definición de cogollismo. Bueno, ese grupo de personas que no dejan entrar a nadie. Exactamente. Señores, eso es lo cerrado, que pretenden tomar ellos las decisiones de todo un colectivo, ¿me entiendes? Y además es un entramado de conspiraciones, de tramoyas. Eso básicamente. Antes de despedir el programa. Ese grupito. Quiero preguntarte, ¿por qué en tu diseño de tu juego, el original, es en inglés y no hablas de la historia de Venezuela? Lleva un momento. Es que This is America es precisamente pensado para la historia, pero yo tengo infinidad de juegos sobre Venezuela. Tuve uno que incluso fue antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. Que se llama Conociendo a Bolívar, que yo fabrico desde el año 1996. Wow. 1996. Escuche, yo vi un comentario, un video que habla a pesar de que llevas poco tiempo aquí, 5 años, tu familia, estás hablando de que diseñaste un juego de la historia. Sí. ¿Viste? Me encantaría. ¿Dónde adquieren este juego? ¿Cómo lo hacen? Gracias por la cuña, por el comercial. No, de veras. No, gracias. Bueno, mira, se pueden meter en Instagram, en la cuenta del juego, es @This is America Board Game,
This is America Board Game. Entonces la gente por allí, arroba This is America Board Game es la cuenta del Instagram. Ok. Entonces por allí ya pueden, o si quieren mirar la página, este es www.thisisamericaboardgame.com. Y ahí pueden ver puedes nuestros adquirir juegos, sí, el y ahí pueden juego. adquirir nuestros juegos, sí, Ok. gracias, Juan Carlos. Yo de veras, Qué amable, bueno, es qué que amable. no, es que como es lo mínimo que puedo hacer, Gracias. te tomaste tu tiempo. Déjame decirte como buen venezolano que eres y maracucho, porque mi Casi mamá era nada. maracucha. Ajá. ¿Ok? Mi padre andaluz, pero mi madre maracucha. Sí. Te puedo decir que estoy bien honrado de que hayas venido. Nunca había disfrutado una clase de historia como esta. Gracias. Obviamente, Muchas gracias. hice mi investigación. Me recuerdo cuando era niño del Antonio José de Sucre Sí, y de Páez y de todo eso. Y tú sabes una cosa que me llama la atención, Ah. que hoy en día tú pasas por un bulevar llamado Los Próceres de Venezuela Claro. y están todas estas estatuas sí. que hablan de la historia de nuestro país Sí. y que si tú investigas o te dicen una placa de cobre abajo, ¿qué hizo esa persona? Y están muertitos. Sí. Aquí hay Qué triste, ¿verdad? Aquí hay estatuas y hay cosas de gente que está vivo y coleando. Y esas cosas no deben de ser. Porque eso se llama egocentrismo. Claro. ¿Ok? Claro, sí. No es cogollismo, Sí. porque eso lo vamos a acabar. Pero lo vamos a llamar. El propio Bolívar renunció a muchas condecoraciones que le querían dar y él decía, no, porque esto me puede convertir en una persona frívola o vanidosa y no es muy bueno andar, tú sabes, adulando tanto, adulando tanto a la gente viva. Es This is America Board Game, exactamente. Ok. Exactamente así. .com. Bueno, Esa es la cuenta de esa es la Instagram. cuenta. El website es www.thisisAmericaBoardGame.com. Sí. Les recomiendo que lo compren. Gracias. Este es un gran historiador, politólogo, Juan Carlos. asesor Sí. político. Sí. De veras que te felicito por tu conocimiento. Bueno. Te felicito por tu bella familia. Gracias, Juan. Nos conocemos hace poco, pero has demostrado Sí. ser uno de esos Gracias. venezolanos que, bueno, Mira, y te voy a pedir que me invites un día para que hablemos de un venezolano excepcional y universal, que es Francisco de Miranda. por favor, pero Francisco de Miranda. te Sí. quiero, ahí podemos traer otro plan, otra persona. Lo que tú nos- quieras, porque yo he seguido los pasos de Miranda, no solo en Venezuela, sino además por Me encanta. toda Europa. Me encantaría. He llegado a todas Esta partes donde tribuna él es tuya, estuvo. ¿qué te pareció la Gracias. radio? No, chico, esto es formidable. Esto es formidable, el ambiente de todo, de cómo está diseñado, la Es claridad que hay cristalino, aquí, la poderse ver, transparencia. la transparencia, que todo el mundo te pueda observar aquí Así sentado mismo. hablando. Bueno, buenísimo. Esta buenísimo. es tu casa, estos micrófonos Pues me lo voy a son tomar en tuyos. serio. Déjame decirte que estoy agradecido No, que hayas agradecido venido estoy yo. y vamos a comprar ese Gracias. board game y él tiene otros que vamos a sacarlo. Gracias. Señores, esto fue todo por hoy. Ya se me acaba el programa porque viene otro programa y esto fue a otro nivel con Juan Carlos Esquivel. Nos vemos mañana que tengo un programa espectacular para ustedes.